Que Dios le bendiga, hermano, bendiciones por parte de Dios, por ser entregado de Dios. Quiero predicar esta palabra que está escrita en el libro de Enoc. Vamos a buscar palabra de Dios. Antes de predicar la palabra de Dios necesitamos orar, decirle a Dios que dé una promesa y un regalo en tu vida. Señor, dale fe y sabiduría. Señor, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, así como nosotros perdonamos con nuestra ofensa. No lo dejes caer en tentación. Padre, pedimos que este privilegio de predicar la palabra de Dios en esta linda tarde, que sea una bendición de palabra. Esta predicación estará predicado el día domingo. Este domingo, primeramente Dios, vamos a predicar de 6 a 7, de 5 a 6 a 7. Sería un lugar muy importante, de las 5 a 6 y 7. Es un lugar muy importante donde vamos a buscar la palabra del Señor y entreguemos todos nosotros en el nombre del Espíritu Santo. Haz una buena obra en esta predicación. Oramos por toda la humanidad para que se convierta a Cristo y tengan en su mente y corazón que afrenten lo que es un soldado de batalla y conocer los caminos que Dios ama cerca de tu vida. Buenas tardes, amigos, bendiciones, bendiciones a todos ustedes. Loco. La palabra es loco, vamos a estar predicando. El loco, saben que fue un siervo muy importante. En este momento vamos a predicar lo que dice la palabra de Dios. Enoc vivió cerca de Dios, en un lugar que enfrentaba nosotros. No mostró la muerte, fue llevado directamente al cielo y se conoce como el hombre que no murió. Ministerio bíblico que abarca la generación y nos inspira hasta que el día de hoy. Al principio al mundo era todavía, la tierra era muy joven y platilamente su corazón. La palabra platilamente su corazón da a entender que había una caminara y conmigo claramente placar. Es una palabra muy importante que dice la palabra de Dios. Primeramente Dios, más allá vamos a estar explicando qué significa eso. De la primera vez, el primero de la generación de humanidad está estado más cerca de Dios. Dios cualquier generación bendecerá, pero como el tiempo de la humanidad se fue alejando de Dios, y cuando eso ocupó dejarse de Dios fue algo muy importable, irrefundable, irrepundoso. Ellos no obedecían los mandatos de Dios, no obedecían lo que Dios decía, su palabra, lo que Dios oía cerca de su corazón. Dios oye a los que son mansos, a los que oyen la palabra, lo que dice el corazón. Tiene que estar concretamente humillarse a Dios todo corazón. Si tu corazón está limpio, si tu corazón ama a Dios, ámalo. Y trae el día de la escena, cualquiera que día Dios fue creado el cielo y la tierra. Dice, en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Estaba el cielo desordenado y Dios dice que transformó en lo que era el día y la noche. En el séptimo día Dios descansó, dice la palabra de Dios. Lo descendiente de Adán y Eva. Saben que Enoc puede ser hijo de Adán y Eva, como te lo explico. En el tiempo antiguo dice la palabra de Dios que hubo una persona que realmente Dios le sacó la costilla. Pero la palabra de Dios dice que antes de Adán y Eva, Lelí es una persona muy importante, que dice la palabra de Dios que esa mujer abandonó el paraíso, se fue saliendo del camino de Dios para presentar al pecado. El diablo, obviamente astuto, se le acercaba y le decía, hija mía, haz esto y lo otro, y lo hacía. Dice la palabra de Dios que esa mujer fue estadamente. Dice la palabra de Dios que hoy en día esa mujer se le parece a la gente que anda en mal paso. Esa mujer es un incubo. Hay que tener mucho cuidado, hermano, de hacer lo que dice Dios, la palabra de Dios. Entonces dice la palabra de Dios, pero como el tiempo, la humanidad se alejó de Dios y trae el día, la escena que había creado Dios, los descendientes de Adán y Eva, arrojado el pecado
pecado, sobre todo. Ellos sabían que habían pecado, ¿verdad? Pero había un arrepentimiento en ese corazón pingüino, como dice la palabra de Dios. La palabra pingüino es lo que da a entender el corazón, sinceramente, arrepentimiento, los corazones. Y multiplicarse, y se multiplicado la generación, la nieva, y dice la palabra de Dios que se multiplicado. Cuando hubo una multiplicación, la palabra de Dios que hubo acerca del corazón de Dios, y beatificantemente su vida, pero la corrupción llevó a acabar a todas las personas, la violencia, y comenzó a decir, a maldecir amentemente al Creador. Dice la palabra de Dios que ellos fueron de las personas más interrumpidamente, la historia de Enoc lo está diciendo, era tiempo, y era un tiempo muy difícil, pues el tiempo de oscuridad creciente que fue actualmente el momento en toda época marcada por la mezcla de despliador. Había como una mezcla de creador o creador, dice la palabra de Dios, que creación de la humanidad. De academia, el hombre con Enoc. Enoc dijo, vi el bien del mundo y naciones en el jinete, Sete, en el tercer dijo. Estaba aquí hablando Apocalipsis, Enoc dijo, yo vi un jinete que andaba por allá, que hace una balanza. ¿Sabe a qué se refiere? Un caballo negro, del hambre, la pesca, lo está diciendo, ¿verdad? Y tercer hijo dijo, Adán dijo, Enoc llevó a su hijo en Bedeas, el mismo Galilea, Jerusalén. Antes estaba la Babilonia, como dice la palabra de Dios, Omor y Somora, como dice más allá, estaba la palabra de Dios. Todo esto dice la palabra de Dios, hermano, que la sangre cualquiera a vez caminaron con el jardín de Edén, diferentes muchachos alrededor, y que no solo de y paso de la caída, sí también. Es que lo que dice la palabra de Dios, que Enoc echaba chispa, echaba fuego. Cuando echaba fuego, se centraba el Dios. Enoc andaba con la presencia de Dios, dice la palabra de Dios. Andaba con su presencia y andaba ubicado cerca de él. Después, qué pequeños son los ojos de Enoc. Eran muy pequeños los ojos de Enoc, que miraba a Dios. Pero si estaba con la presencia de Dios, era fuerte, tenían tamaños mirada con la presencia de Dios, brillaban sus ojos con una oscuridad únicamente, buscar, después preguntar, nadie alrededor. Y la palabra de Dios está diciendo, la palabra de Dios va. Dice la palabra de Dios que obviamente Él ordenó acerca de su corazón. En el otro dice, como el peso del tiempo, Enoc empezó a descender en los cielos, dice, aunque el hombre, época que dice, el hombre, cualquier otra cosa, dice la palabra de Dios, común, pero había en su pastoralmente, miraba, atención y manera de tranquilidad. Dice la palabra de Dios que Enoc es una persona muy tranquila, que despertamente la oscuridad, mientras muchos alrededores buscaban santificarse y distancia en la vida, como continuamente Enoc pareció vivir entre los ojos de dimensión alrededor invisible. Los ojos de Enoc, dice la palabra de Dios, que era mayor observar al mundo de manera como dijera capaz. Mira precisamente el tiempo que el cielo y bellas la palabra de Dios. La esperanza, dice, y se traéis a hacer el peso ante Fen. Como Fen crecerá, como llevar cualquier cosa. El hombre había olvidado buscar la existencia de Dios. El hombre había olvidado buscar lo que el Creador realmente había hecho en ese tiempo. Pero la única persona que realmente estaba más concentrado y estaba con la fe de Dios, Enoc. A veces habitaba el corazón de Lig, como una lija, dice el palabra de Dios, que ellos sometían la presencia de Dios. Caminaba misteriosamente con C. Enoc caminaba, y algo más. Y grande, dice la palabra de Dios, que persiguió una vez un viaje. Fue un viaje muy largo que llevó mientras continuamente brindó la oscuridad. Enoc dijo cada vez paso haciendo destino mucho que imaginaron. Impuso cualquier cosa, como fastigo, abruno, hambre, llevaba abstemiamente.
como un extraordinariamente que se llama extraordinario. El Padre lo está diciendo, extraordinario. El Padre lo está diciendo que yo fue conociendo lo que había ocurrido. Pero no siempre siguió luchando el ministerio del cielo que no fuera conocido cerca de él. La verdad que la palabra de Dios está diciendo que no fue una persona importante, que influjamente misericordia del cielo, que era sola parte del ministerio del cielo, que él solo era lo que había hecho la palabra de Dios. Como dice que en el principio Dios creó el cielo y la tierra, todo eso está diciendo, era seminalmente mayor presencia del ministerio del cielo, no era solamente la parte del pasaje entre señales y mayores, la presencia de Dios todo alrededor para hablar con Dios. Él dice que él subió una gran loma, y se le pidió que él subió una gran loma ahí en esa situación, como que fue un andén, como que fue un paraíso. Dice el Padre Dios que ellos fueron a someterse ahí, la oración. Dice el Padre Dios que Enoc ya no fue igual, fue otra criatura que Dios le había enseñado en ese tiempo. Dice que no fue una persona, Enoc fue un hombre corrientemente tenía conseguir. Enoc era un hombre amado a Dios, que amaba a Dios, lo quería y obedecía la orden que Dios decía, ¿va? Eterno cualquier desconocido, dice el Padre Dios, que no era un hombre corriente, pero era un hombre incorriente, dice el Padre Dios, todo alrededor parecer habló con Dios, que no era el hombre más corriente que tenía, consiguientemente el hombre más querido con Dios, y él realmente tenía sed, hambre, muy el Padre Dios, ¿va? Que antes de andar fuego, entre ser eterno puramente, su corazón decidiendamente, porque desconoció el área de fuego. Dice el Padre Dios, él no va a destruir ya no va a destruir con agua o va a destruir con fuego. De entre había función, habiendo funcionalmente, como que le dice Gomorra y Somora, traído 3 reinos, Somora y Gomorra y Egipto. Dice la palabra de Dios que sí es, la palabra de Dios y Somora son palabras que Dios realmente usa. Gomorra y Sonora están los dos unidos, ¿va? Y Egipto. Sabía que el fondo del mundo que había sido un propósito más aquello que los ojos de Dios habían sido fundidamente más fundo. ¿Sabe qué entiende? Fundió la palabra de Dios, dice que el ojo de Dios fue muy fundido. En pocas palabras, Enoc tenía que cubrirse con un gran trapo porque no vieran que él era. Y dice que él fue descendido al cielo, el mundo propósito del que mente los ojos podrían ver, había visto el Creador, y todo el propósito que más de lo que decía los ojos habían, ver todavía alrededor de todos nosotros, ver lo que alrededor también de todo el Creador decía, ser descubierto. Él fue descubierto, es algo de Dios que esperanza descubierto en sello. Enoc trayó la palabra de Dios sencillo, que Enoc como una estrella bajo sobre lo que el árbol descendió. Enoc sembró un árbol, conociendo Enoc sembró. Enoc fue sembrado de un árbol, que fue cuando Dios los había llevado la esperanza. Él tuvo la gran fe, la gran fe se festeja que se iba a ir con Dios cubiertamente. Dios está diciendo acá, como el cuidar, cuidar, cualquiera empieza a llevar su alma, iluminar destino, iluminar en poco llegar, en su palabra, la mente pensó a la alma, llevó justamente profundo en la mente destino, llamó susto profundo que roca poco a poco, llamado sutil profundo que poco a poco fue enviado, fue vuelto imposible ignorado, se volvió imposible importante, destino más importante instituto, por como manera de Dios volverá imposible, no fue ignorado y no fue enviado a la palabra de lo que Dios está diciendo, ¿va? Queda profundo que cada paso, cada volvía, que es posible, que no fue ignorado. Fue una persona tranquilamente conocido con el Espíritu Santo, porque como que caminaba él, caminaba Dios, y el Padre Dios que amado profundo, poco a poco, simplemente fue ignorado. Como una once de molino, que destinamente, poco a poco, fue llamado al destino que Dios había preparado, fue olvidado, ignoradamente, posiblemente fue amado, tranquilidad con Dios, diciendo, y fue de la manera que él fue descendido al cielo, y fue una que haciendo tranquilidad que subió algún diferente,
decidiendo tranquilidad y se dio, no perdió la batalla, que no fue ignorado, su oración fue contestada, porque tranquilidad se dio cualquiera diferente, cualquiera hermano que sea creyendo en Dios y tenga fe y tenga la certeza de conocer a Dios, háganlo, ora, cualquiera. Nosotros oramos de la mañana a las 3, de la mañana a las 5, a las 8, pero en realidad ahí está lo que Dios ama en tu corazón, ignoradamente, y todo esto dice que una fue actividad que se dio diferentemente, como no fue pensamiento, oración diferente, y era Dios que su oración fue contestado, la presencia de Dios fue amado, oración que presentó alrededor de la tierra, presentación parte del mundo, profundidad de la tierra, alrededor, no, obviamente dice la palabra de Dios que no se imaginaba como el paraíso, que miraba la estructura acá, y el Padre dijo, no puedes ir conmigo porque tú tienes que seguir tu ruta. Ellos se dividieron una ruta allá, otra ruta por acá. Fue dividido de parte de Dios, dice que fue algo divididamente dividido. Dice para Dios que fue allá te toca lo otro, aquí lo otro, y dice para Dios que así fue. Entonces que fue descendidamente su reino y corazón que envió que no fue muy importante, que salva a Dios que profundamente era el aire alrededor de la tierra, que recaba la nube alrededor del mundo. Como oscurió, el socorro fue alrededor, limpiador de para Dios, que dice para Dios que fue corazón, fue puesto la palabra de Dios, que fue puesto en su origen, obviamente, porque Dios dice para Dios que Él estaba obligando que ellos cercaban su corazón y su certeza, dice la palabra de Dios, ¿va? Realmente no conocemos la vida que Dios ama y lo que puede quitar, ¿va? Como el aire alrededor de la tierra, que en una vez posiblemente obtuvo abundancia con su poca vez, como amplio, como lloración, como corazón. Había veces mucha gente que lloraba, y de verdad que había mucha confusión, que llenaba vacío, tragedia, que llamaba seriamente, aportaban su corazón a realmente altísimo por Dios. Oye amigo, ¿qué ejemplo le da a entender de Job? ¿Qué ejemplo le da a entender sobre la historia de Enoch? Comparamos con Job y Enoch, igual. Es diferente, Enoch. Realmente que Dios ama su corazón. Primeramente Dios, con esta prédica, vamos a predicar Job. Primero dice que todo aquello que simplemente está. Pero aquí no era ubicarse el corazón, que fue concretamente conociendo, rendir la palabra, conoció la palabra de Dios, con tranquilidad mismo, cómo entender y parte del día y vida, y no tomó la dirección parte, no tomó la parte importante, no tomó la conciencia y lo que decía el corazón, lo otro, y la vida no fue nueva dirección, parte que día a día, no nueva dirección será cuando hoy podía vivir, cuando ubicadamente podía vivir con antes, después y después de Dios vivía una nueva dirección, una nueva palabra de Dios, palabra de origen, ocupación, como una literalina del mundo que llamaba llanura y incluso fuera llamada la tierra. Ya veo que había terrenos unidos, Gomorra, Somora, Egipto, la Gran Babilonia, que fue destruida. Fue un tema muy importante, porque ya veo que a reflejo de la vida que el hombre había hecho. En Egua, palabra de Dios, que dice la palabra de Dios. La palabra Egua será antes de Estados Unidos, ¿va? En Jerusalén, en todos los países. Entonces hay en todos los países que uno escucha la palabra de Dios, en que la presencia de Dios que cada vez pasa el nuevo sentido de escribir cerca de Dios, el fundamento, ministerio como el llamado de Enoch fue descender del cielo, y fue su origen descender a la palabra de Dios. Supuso que había dejado una tendencia, pero yo le que no había dejado nada, porque realmente no, siempre fue una persona muy tranquila, fue una persona muy
como te digo, enviada por la presencia de Dios. Y así fue cuando Enoch le dijo a Dios, haz esto, esto otro. Después dijo que Enoch siempre tuvo la presencia, la estrategia de seguir a Dios. Enoch fue una persona muy tranquila, hermano. Enoch fue una persona muy tranquila, que no se quedaba, él se quedaba en silencio, él analizaba a las personas. En ese tiempo había muchas personas que decían, Enoch fue una persona muy tranquilamente, Enoch fue una persona más tranquila. Entonces, no es que realizaba la palabra de Dios. Siempre que no fue el que se dijo de Adán y Eva, no siempre tenía la tristeza de ser humilde, de estar callado, cuando le hablaba no respondía. Sepa Dios que no fue una persona muy importante, que siempre cuando no hablaba de Dios, no cuando ya, sepa Dios que no llegó a viejito, sepa Dios que cuando no estaba joven, sepa Dios que él hablaba con las personas, él enviaba su palabra, él conocía lo que Dios había enviado a su corazón, lo que Dios había transformado, y todo eso, sepa Dios que conocía la palabra de Dios, leía texto de la Biblia, aconsejaba, él siempre fue una persona que se reía de lo que él le daba risa sobre lo que había hecho, las cosas buenas que él había hecho. Señor, le doy gracias, Señor, lo otro. Así fue la bondad de Dios que él entregó a nosotros. Entonces, el camino no fue algo que no hecho chispa, para que no fue descubierto. Cuando fue descubierto, ahí fue cuando Dios se le apareció y le dijo, no, hasta hoy sube aquí al cielo, a las nubes. Tú eres hijo mío y tu nombre se ha llamado. ¿Sabe qué nombre le puso Dios a Enoch? Metatrón. Fue un ángel poderoso allá. Todos los ángeles fueron, lo que sepa Dios, que lo respetaron los ángeles al Metatrón, que fue convertido en Enoch. El libro dice Dios que no fue convertido en un escriba. ¿Sabe qué es escriba? Escriba no entender que fue un escriba muy importante, que los ángeles, los arcángeles, todos los respetaban a Enoch, fue un Metatrón. Porque no avanzó después de saber que no había avanzado despuestamente, saber lo que caminaba exteriormente su camino y corazón, después de saber todo. No fue un profeta, es el Padre Dios que manera en que fue Jehová, Yahvé, la ciudad, como dice la palabra de Dios en Jeremías, lo dice diciendo que conoció su palabra, con su dijo. En Génesis 5:22 dice Moisés, y 6:31 dice el Señor Jesucristo pudió a Enoch. Le dijeron, el pueblo que será arrepentirá, pero dice arrepentirás, dice el Padre Dios, que conoce en paisaje como había hablado todo aquellos pueblo de Dios. A mí me dan esta palabra, hermano, que no miraba que era paraíso, pero hay una conclusión que las personas hoy en día no entienden, que no, que no fue un siervo, obviamente fue enviado de Dios, fue descubierto, fue lo otro, pero hay algo que uno no entiende. Él no tenía sangre de Adán y Eva, como tenía sangre de Adán y Eva, pero Dios lo puso en un profundo lugar, como era un siervo de Dios, era un negado de Dios, que él había descendido en su palabra, descender a los cielos y lo otro. Y su nombre fue Metatrón, ya en los cielos, fue un ángel con respeto, todos lo respetaban, pero sin mirar, Dios siempre amó a ese ángel. Ese ángel obviamente dice el Padre Dios que fue un escriba. Dice el Padre Dios cuando tú un día te mueres, dice el Padre Dios que va a notar todo lo malo que tú has hecho en ese libro de la vida. Va a notar, por ejemplo, yo me porté mal, lo nota, y lo bueno y lo malo. Él va a analizar si eres, como dice Dios, limpio o eres pecador. Te puedes que escuchar. Ese es lo que dice la palabra de Dios. Porque el Señor prometió la fortaleza y proteger a Enoch. ¿Ya? El Señor prometió la fortaleza y proteger a Enoch cuando algo personas no gustaría lo que Enoch señalaba su presencia, prometió hacer Dios volver a su corazón. No fue una buena desobediencia, no fue una buena bien importante que Dios, que decía la palabra de Dios, conocía acerca de Jesucristo, todo arrepentimiento, como un bautizo de Espíritu Santo, por persona, créamente su corazón.
Moisés realmente lo que dijo Moisés, lo que autoridad de Dios, creación de Noé, bautizar en agua, llamado hijo de Dios, llamado a su palabra, que había mostrado cerca de la restitución, de que ha destruido todo eso, de verdad Dios que en Los Ángeles llamaban cualquieramente, Jesucristo y Moisés, finalmente recuerdan como la ciudad, todo aquello, había se había hecho un gran desorden, hermano, que Dios ya no alimentaba ya estar en ese conflicto. Los hijos de Dios habían pecado, habían hecho lo que Dios había hecho. Porque hay un capítulo que dice así, que en el tiempo de Adán y Eva, Caín obviamente se metió con su hermana, tuvo hijo, y se multiplicado. Y cuando Dios vio que ya era un pecado grande, Dios dijo, hasta aquí lo paro, y Dios paró todo eso. Y el verdad Dios que la palabra de Dios dice que él paró todo eso, y hasta hoy que se ha multiplicado todo, dijo Dios, fue interrumpido un pecado y fue todo cambiado. Porque realmente lo que dice Dios fue algo sinceramente bueno, porque todo eso es lo que había pasado en la historia de Enoch, que comenzaban a tomar vino, comenzaban a comer, comenzaban a practicar, se habían alejado de Dios, no había un silencio de Dios, había como le digo, una palabra muy importante, que no había reflejo de Dios, no había humildad, no había respeto al Creador, todo habían hecho destruido el templo de Dios, todo eso, ¿va? Y por eso Dios se enojó, y ese Dios que se enojó, y así fue cuando fue entregado a Enoch. Enoch estaba un día orando cuando Dios se le prendió el Dios todo divino. Enoch sube aquí, le dijo desciende del cielo, pero Enoch, su palabra humilde, Enoch dijo, Padre, ¿cómo subiré si yo conozco de ti, pero cómo subiré? Le dijo. Y dijo Dios, suba aquí a la diestra. Como Dios tiene poder, obviamente Dios lo transformó y fue enviado, un ángel lo envió y fue descendido. Como ejemplo de Elías. Elías dice el Padre Dios que también fue otro siervo que Dios se llevó para el cielo. Elías y Enoch. Está escrito lo que se le para Dios. El libro de Hebreo lo dice en nombre de testimonio confirmante del día, como la fe, la trascendencia por la muerte no fue, dice la palabra de Dios que no murió, la palabra de Dios no murió, Elías no murió, lo está diciendo que fue descendiendo hasta el cielo. Dios había trasladado por su fe y por su garantía, ellos subieron al cielo, y no fue lo que Dios llamaba su bendición. Fue por la fe que no descendió al cielo sin morir. Y esto ha sido toda la predicación, y que el Señor le bendiga. Primeramente Dios, la predicación estará en el día domingo en el parque. Que Dios te bendiga, y ha sido un gusto escuchar palabra de Dios. Y primeramente Dios, que esta palabra te llene el alma y conozca más de Dios. Que Dios te bendiga y amén.